Segundo simposium, qué bien se está en la Casa del Deporte, ¿eh? Qué bien se está y con la compañía de excelsos amigos, Fundación Atlético de Madrid, OAFI, Comité Olímpico Español. No se olviden que tenemos programas de radio. Muchos de estos invitados que estamos conociendo en esta sesión y en estas sesiones los vamos a volver a invitar, doctor Vergés, doctor Villalón, al programa. Ellos son los dos directores médicos y científicos del programa, al programa de OAFI Sport, que ustedes pueden ver todas las semanas, los jueves, en directo de 8 a 9 a través del canal de YouTube, estén donde estén, en cualquier lugar del mundo donde estén. Y si de 8 a 9 del jueves están ustedes trabajando, están ustedes haciendo otras tareas, pues lo pueden ver cuando quieran, porque inmediatamente se cuelga en ese canal, en nuestro canal YouTube. Más de 33.000 personas, y esperamos ya con este congreso, porque hay que suscribirse, es gratuito, hay que suscribirse, a ver si llegamos a los 50.000, sería algo interesante. También el lunes tenemos programa. Lo que pasa es que lo centramos más en el problema osteoarticular, más artrosis, más OAFI, digamos, más artrosis y también osteoporosis, ya que el doctor Vergés es presidente y CEO de OAFI y también de AECOSAR. Hablábamos, ¿qué fue ayer, no?, de la inteligencia artificial. A mí me pareció espectacular la charla de la inteligencia artificial. Desconozco si hay mucha relación o no, pero ahora vamos a hablar de la revolución digital en el deporte. Lo cierto es que en nuestra parte de stands está teniendo mucho éxito y la gente está preguntando mucho a don Pablo Onrubia, que es Sport Scientist y CEO y cofundador de Inuva, por la máquina que tienen ahí, que todos ustedes pueden probar. Don Pablo, señor Onrubia, bienvenido. Un aplauso. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Qué tal la máquina? No para, está caliente ya, a ver que ponerlo en hielo. Está sacando humo, ¿no? Sí, una pasada. Creo que su compañero tenía que venir y dice, no, que está ahí, no. Sí, ha habido que coordinarse. Nos dividimos. La revolución digital en el deporte, está clarísimo, ¿no? Estamos en la era digital, lo de la digitalización en las empresas se ha visto con el tema COVID, el deporte no podía ser menos. Es una realidad, es decir, sí que es cierto que el COVID ha exponenciado todavía más esta digitalización, esta transformación digital, ya no solamente en la salud, sino también en el deporte. Y hoy un poco en la charla, en estos 20 minutillos que vamos a tener, he cruzado ambos temas, porque creo que aunque a priori parezcan temas que ponen en paralelo, realmente se alimentan unos de otros. O sea, son vasos comunicantes, porque como luego veremos, muchísima de la tecnología que se usa en alto rendimiento, al final tiene una caída, o sea, efecto cascada hacia la población, y creo que es interesante que veamos un poco ese paralelismo entre ambos campos. Pues vamos a verlo, vamos a ello. Don Pablo, cuando usted quiera. Muy bien. Bueno, pues encantado, espero que os guste la charla y, por supuesto, muchísimas gracias a la organización, al doctor Vergés y al doctor Villalón por ofrecernos el estar hoy aquí. Bueno, como han comentado, yo vengo de la rama de alto rendimiento, he trabajado muchísimos años en deporte profesional, en fútbol de élite, y fruto de nuestra investigación y también de nuestra inquietud profesional, surgió la idea de fundar Inuva. ¿Para qué? Para generar un poco esta revolución que veíamos que iba poco a poco y que creíamos que era necesaria generar un salto cualitativo en lo que había actualmente en el mercado. En la charla de hoy tocaremos 4 temas principales, que es lo que está suponiendo estas enfermedades patológicas, crónicas, etcétera, en el impacto tanto en la salud de las personas como en la economía de la sociedad, cómo esto está asociado a estos factores de riesgo, que algunos son modificables y otros no, y por supuesto el impacto y el crecimiento que está teniendo tanto la tecnología en el deporte como en la salud de las personas y en la tecnología y en la revolución digital de esta salud. Siempre nos gusta empezar generando un poco perspectiva de lo que ha supuesto esto. Para que os hagáis una idea, a fecha de finales del 21 habían muerto por COVID y por desgracia casi 5 millones de personas. Pues esa es la misma cantidad que mueren anualmente en todo el mundo por sedentarismo o inactividad física. Es decir, que esas patologías que se asocian a esa inactividad física generan estas muertes. Y creo que es muy clarificador porque al final es una pandemia latente y oculta, pero que es real. Para que nos hagamos una idea, hay un objetivo a nivel europeo que se llama Horizonte 2525 en base a este problema. Queda manifiesto que casi el 70% de las personas mayores de 65 años tienen como mínimo una patología crónica. Y el objetivo claro es que para el año 25 se reduzca un 25% este impacto. Y otra gran perspectiva, otro gran punto de vista es esto.
en España actualmente el 80% del coste sanitario se orienta a 4 enfermedades o patologías crónicas, que son la EPOC, la diabetes, la hipertensión y la insuficiencia cardíaca. Y además, estas 4 patologías suponen el 65% de la hospitalización en España. Creo que esto pone de manifiesto que obviamente no es erradicable, pero con hábitos de vida saludables y con tecnología es controlable y reversible. Y si hablamos solamente, y creo que es de destacar que lo nombremos hoy aquí, de la artrosis, en España actualmente entre costes directos en tratamiento y costes indirectos asociados a la empresa, bajas laborales, etcétera, supone entre el 1 y el 2% del PIB en España, y si hablamos de Estados Unidos supone el 0,42% del PIB de ese país, que es una auténtica barbaridad. Y en números absolutos estamos hablando de 80.000 millones en Estados Unidos y 24.000 millones en España. Esto nos da perspectiva de la reinversión que se podría hacer en tecnología y digitalización para poder minimizar esta cantidad y solucionar este problema. Obviamente no me voy a centrar en factores de riesgo, ya que el primer día tuvimos una cátedra por 3 grandes médicos. Simplemente lo que quiero hacer referencia es que la ciencia nos da información sobre aquellas cosas que se pueden controlar, modificar y revertir, y obviamente otras, como son los factores genéticos, la raza, el sexo, pues son más complicados. Pero hay otros en los que sí que son intervenibles y controlables. Y nosotros, desde la ciencia y desde Ainuva, creemos que el hecho de prevenir, detectar y revertir un proceso requiere de una fase cuantificada y planificada. Y en este caso nos basamos en estos puntos, que es análisis cualitativo, análisis cuantitativo, detección, plan de actuación, intervención, revisión y control. Que al final, si lo analizamos, es prácticamente lo mismo que se hace en un club profesional a la hora de abordar una lesión o a la hora de abordar un plan de intervención. Y nos interesa mucho y nos gusta mucho usar este ejemplo. Si lo cruzamos con la revolución digital, el uso de la termografía, que es uno de los sistemas que nosotros usamos en nuestros equipos, de forma automática nacemos de las dos partes de arriba. Es decir, mediante termografía podemos detectar un dolor o inflamación que se manifiesta en una hipertermia superficial o un desequilibrio muscular, que al final implica una sobrecarga muscular, lo cual se manifiesta a nivel térmico. Muy bien, pues el inicio que pueden ser estas dos partes puede estar asociado o a una alteración, como puede ser el desequilibrio muscular, que inicia la cascada en una alteración de patrones de movimiento, en un programa motor defectuoso, en una degeneración articular y en una alteración de las fuerzas articulares, lo que implica en dolor e inflamación, o de manera aguda puede haber un dolor o inflamación que degenere en un desequilibrio muscular, que degenere en una alteración del movimiento, que degenere en un patrón defectuoso, que degenere en una degeneración articular y que por consecuencia hay una alteración de las fuerzas. Y esto, que parece muy teórico, es muy evidente. Una alteración, por ejemplo, en la lesión de rodilla, se puede deber a esas dos causas. A una alteración de cómo las fuerzas intervienen en una articulación. El cuerpo humano sigue siempre el principio de tensegridad, que en arquitectura es muy conocido, pero en fisiología no tanto. El principio de tensegridad lo que nos dice es que una modificación en un punto genera una cascada de acontecimientos en otro. Por ejemplo, si a mí me dan un golpe en la zona lumbar, de manera involuntaria, yo genero una rectificación lumbar, lo que genera una inhibición del glúteo. La inhibición del glúteo genera una sobrecarga de los rotadores externos de cadera, lo que genera a corto plazo una disfuncionalidad por sobreesfuerzo, lo que genera un valgo de rodilla por falta de estabilidad articular. Por tanto, lo que quiero decir con esto es que, aunque parezcan cosas inconexas, hay un efecto mariposa, que una causa en un punto genera un efecto en otro. Y, por supuesto, esto en la literatura científica está mostrado, está descrito y está clarificado, que es un poco lo que acabo de comentar. Que al final, las fuerzas que involucran en la cadera están directamente relacionadas con la patología lesional, o bien biomecánica y degenerativa de una rodilla, o bien traumática en una lesión de cruzado, o en una lesión meniscal, o una lesión X. Y fruto también de la tecnología de la agitación aplicada al deporte, surge esto. Este gráfico lo que nos muestra es cómo durante un partido de fútbol, desde el minuto 0 hasta que termina el partido, el riesgo de lesión es incremental. En la parte de la izquierda, la primera columna que tenéis, que pone 0 en la parte inferior, veis que está alineado con el 120. El 120 es la diferencia entre la fuerza del isquio y del cuádriceps. A mayor sea
la fuerza del cuádriceps con respecto al isquiotibial, el riesgo de lesión es mayor, ¿vale? Si nos fijamos, en 120 el efecto protector es muy alto, porque la fuerza del isquiotibial es mucho mayor que la del cuádriceps. A medida que avanza el partido, en el minuto 105, cuando ha terminado, y se hace una prueba de fuerza, se ve que el ratio de fuerza, el efecto protector de esta musculatura isquiotibial con respecto al cuádriceps disminuye. Por tanto, el riesgo de lesión, o bien muscular o bien articular, es exponencial. Y esto se puede manifestar en la parte de la termografía, como podéis ver en la izquierda. Si os fijáis, a nivel termográfico hay una manifestación de la temperatura del isquiotibial izquierdo, lo que da a entender que algo está ocurriendo. Por tanto, sin necesidad de hacer una prueba carísima de esfuerzo, sin necesidad de hacer una prueba isocinética, sin necesidad de valorar electromiográficamente una musculatura, de manera no invasiva, rápida y además aplicando tecnología sobre la que ni siquiera analizar, sino que te la dé analizada, podemos detectar patrones lesivos que generan un alto impacto en el rendimiento de un equipo, en el rendimiento de un jugador y en el rendimiento final de un club. Y si nos orientamos tanto en salud como en rendimiento, llega la digitalización o la revolución digital, que pone de manifiesto lo siguiente. Ya no solamente usar un sistema para obtener información, sino cruzar sistemas para generar información emergente que nos aporte más información todavía. Aquí tenemos un ejemplo. Siguiendo el ejemplo anterior de la termografía, por termografía podemos detectar una fase inflamatoria. No sabemos de qué, pero imaginemos que tenemos un diagnóstico médico que dice que en esa rodilla hay una artrosis. Y sabemos que el aumento de masa muscular estabiliza la articulación y además minimiza los efectos de esa artrosis. Pues por 3D y por algoritmos podemos obtener la volumetría de ese muslo y saber qué tono, qué volumen tiene esa musculatura que está alrededor de esa articulación lesionada. Pues además, por composición corporal, podemos obtener cuál es la masa muscular efectiva de ese segmento corporal y no solamente identificarlo en el tiempo, sino de manera automática ver la evolución de ese segmento y ver qué está ocurriendo. Por ejemplo, imaginemos que detectamos esto y que de manera sistemática, cada día o cada 2 días, hacemos un check de los 3 sistemas trabajando de manera conjunta. Podemos ver la evolución, podemos ver cómo un plan de intervención está evolucionando a una disminución de la inflamación. ¿Por qué? Porque hemos trabajado en aumentar la masa muscular, en aumentar la estabilidad, en aumentar la viscosidad de esa articulación y, por tanto, la masa muscular está aumentando, el perímetro de ese muslo está aumentando, la masa muscular efectiva trabaja como debe y, además, la inflamación está bajando. Es decir, que nos aporta información de cómo está funcionando un tratamiento. Y esto tiene un alto impacto en el deporte y, como luego veremos, en la salud. Si hablamos de deporte puramente, la lesión es una plaga. Al final tenemos que entender que los jugadores de fútbol, los deportistas, son un activo de esos clubes o de esas empresas, porque al final un club es una empresa. Por lo tanto, que un jugador no esté disponible en un partido tiene un alto impacto económico y de rendimiento. Como podemos ver, de manera promedio, son datos oficiales de la Liga, un club con un presupuesto de unos 170 millones en salarios, por el promedio de lesiones que tiene una temporada y por el promedio de tiempo de baja, supone al año un coste de casi 12 millones de euros solamente en lesiones. ¿Qué nos aporta la digitalización o la tecnología? Pues, como luego veremos, son prácticamente las mismas que aporta al ámbito de la salud, que son el ahorro de dinero, el menor error humano, la mejor toma de decisiones, el menor tiempo útil a la hora de tomar esas decisiones, es decir, que ya hay inteligencia artificial que toma decisiones por nosotros y el profesional se posiciona como un elemento cualitativo a la hora de tomar esas decisiones. Por supuesto, hay mayor predicción de lo que va a ocurrir y además aumenta el rendimiento. Y esto se pone de manifiesto en un gráfico que me aventuré a poner anoche a última hora, pero creo que era muy clarificador. La tecnología es la solución a democratizar el rendimiento y a democratizar la salud. Y esto se puso de manifiesto en un artículo que se publicó hace ya unos años, pero que es muy clarificador. Si os fijáis, en la parte derecha están los presupuestos de los clubes y a la izquierda la clasificación en liga. Lo que pone de esto es que cuando un club invierte en tecnología, intenta compensar la falta de presupuesto a la hora de contratar talento. Es decir, si yo tengo grandes presupuestos y tengo grandes profesionales y gran tecnología a la hora de sacar o exprimir al máximo el rendimiento de mis jugadores, compenso esa falta de presupuesto con aumento de la disponibilidad de mis jugadores por partido y, al final, incremento o mejor posición en liga. Como podéis ver, el Napoli, que quedó segundo en la Serie A, tenía un ratio lesional muchísimo menor que el Inter,
pero sin embargo tenía 10 veces menos lesiones y 10 veces más disponibilidad de los jugadores en competición. ¿Y por qué digo esto? Porque obviamente hay lesiones que no son controlables, como lesiones por impacto, pero hay otras lesiones que sí que son predecibles, como son las musculares, las tendinosas o las degenerativas. Y ahí entra la tecnología, en predecir. Y si nos vamos a la parte de salud, pues conecta un poco con todo lo que he expuesto actualmente. La tecnología lo que va a permitir es transformar esos procesos analógicos o más lentos en transformar objetos físicos en digitales y que no se pase la barrera del papel, ¿vale? Que conecte los sistemas y que brinde herramientas a los profesionales y a los pacientes o clientes, de tal forma que el profesional tenga herramientas para diagnosticar y prevenir de manera precoz y de manera más efectiva y tome mejores decisiones, y el paciente emerjan dos propiedades, que es el monitoreo y el seguimiento, y que se note inmiscuido en ese proceso y además se note empoderado y, por supuesto, aumente la adherencia. Y algo muy interesante que publicó Deloitte hace no mucho, destacaba estos 5 grandes puntos, los cuales vamos a tener en muy pocos años. De cara al 25, Deloitte predice que el hogar será el lugar para el cuidado y seguimiento habitual de estos planes de salud, que los hospitales estarán únicamente reservados para tratamientos superespecíficos, obviamente cirugías o emergencias, que la manera en la que actualmente consumimos o usamos esta sanidad será mucho más digital. De hecho, que si el 70% de los españoles en el 25 pasarán consulta de manera telemática o remota, y que, por supuesto, los usuarios, gracias a esta, o pacientes, gracias a esta revolución tecnológica, conocerán mucho más sobre sí mismos, sobre los factores de riesgo que van asociados a ellos y también sobre aquellas cosas que tienen que intervenir para revertir su salud. Y hay 3 grandes pilares en la digitalización. El primero es que con el mínimo coste se llegará a la máxima población posible con la máxima calidad. Y, por supuesto, esa ruptura del espacio-tiempo será real, no como ahora. Y que la medicina, además de ser eficaz y preventiva a un coste mínimo, será democrática. Es decir, que ahora, por desgracia, cuando hay una barrera económica a la hora de tener un buen tratamiento, se romperá, porque por un coste mínimo podrás tener acceso al mejor profesional, al mejor especialista en cualquier parte del mundo. Y que de manera remota, con pruebas diagnósticas que estarán centralizadas, poder tomar decisiones cualitativas sobre tu problema. Y, por supuesto, el Big Data, que, como ya se estuvo comentando ayer a nivel de inteligencia artificial, el Big Data va a permitir tomar información fiable, predecible, sobre datos cuantificables y cruzados con ciencia, de tal forma que el error humano sea mínimo y la capacidad de maximizar el ajuste en el momento exacto de la persona sea clave. Y, a modo resumen, 2 diapositivas. ¿Cómo se debería enfocar la revolución digital bajo nuestro punto de vista? Pues ya no la interconexión, sino la interoperabilidad de todos los sistemas. Al final hay 4 grandes operadores. Hay intervención por parte de los clientes, de los pacientes, intervención por parte de los profesionales sanitarios, intervención por parte del sistema sanitario, intervención aparte en base a datos. Y lo que hay que hacer es conectar estos 4 nodos para que los 4 trabajen al unísono, teniendo el mejor servicio, la mejor fiabilidad y la mayor fiabilidad. Y, a modo de resumen, creemos que es muy clarificador cruzar todo lo que la ciencia demuestra, las consultoras demuestran y la evidencia empírica demuestra con lo que estamos haciendo en Ainuva. Creemos que las 4 patas principales en las que tenemos que dejar un abordaje es mejorar los sistemas de control. ¿Por qué? Porque falta una solución autónoma, descentralizada, que permita llevar un control amigable, recurrente, fiable y barato de cómo estás. De ahí la Ainuva Box. Por otro lado, un procesamiento y tratamiento de esta información que permita a los profesionales que están en el otro lado tomar informaciones, como ya hemos dicho, fiables. Fiables, procesadas. Es decir, que estén en una posición puramente de tomar la decisión correcta en el momento correcto. No que dediquen su tiempo a labores rutinarias, fatigantes, con un alto error humano, como puede ser procesar datos. Y, por supuesto, la conexión que hemos hecho en la diapositiva anterior. Mejorar esta conexión de todos los sistemas para que la comunicación sea mucho más fluida y mucho más económica. Y la prescripción. Sí que nos dimos cuenta, y de ahí la parte de los algoritmos desarrollados por Ainuva y la aplicación móvil, de generar un seguimiento en tiempo real y adaptación en tiempo real. ¿Por qué? Porque la gente necesita un servicio de calidad en su mano. No necesita, también lo necesita, pero, como decíamos antes, la brecha económica es importante. Hay gente que no se puede permitir pagar 300 euros por un gran endocrino o 500 euros por una gran prueba diagnóstica. Por eso creemos que el hecho de tener algoritmos que se vayan actualizando en tiempo real y que permitan dar un servicio de calidad al usuario es clave. Así que muchísimas gracias.
Pablo, muchísimas gracias. Me quedo... No se vaya, por favor. ¿Hay alguna pregunta? Ha sido un tema muy interesante. Yo no sé si hay alguna pregunta entre la audiencia, entre el público, aquí en la sala Alfredo Goyeneche, pero yo me quedo con este tema económico, que esto a la gente es lo que le interesa. Es decir, cuando usted dice que no se puede permitir los 300 euros de una resonancia, los 500 de un médico de alto nivel, y en cambio aquí sí, con esta tecnología de Ainuva sí. ¿Es porque habrá más volumen de pacientes y entonces así bajarán los precios? ¿Ese es para resumirlo muy fácil? Realmente lo que estamos diciendo es que las pruebas diagnósticas clínicas se tienen que seguir haciendo, porque son las pruebas en las que los médicos se basan para tomar decisiones. Sí. Lo que estamos diciendo es que si ponemos tecnología a disposición de la gente para prevenir antes de llegar a ese estado, hará falta menos pruebas diagnósticas de ese calibre, porque la gente no las necesitará. ¿Y cómo acabará compaginando la presencia del médico? Porque es inevitable, que a veces el médico te tiene que ver, te tiene que auscultar, con todas las tecnologías, no solamente la del año 22, sino la que ustedes ya están pensando para el año 2030, a buen seguro. ¿Cómo va a casar este tema? Es decir, la presencia del médico va a ser siempre imprescindible. Claro. Es decir, imprescindible, porque al final los conocimientos que adquieren, la práctica que tienen, es inconcebible que esa figura no esté dentro de la sanidad. Claro. Pero sí que es cierto que se va a tener que revolucionar para dar calibre a la nueva tecnología. Y como decía antes, ya no es que vaya a desaparecer, sino que la gente tenga acceso lo más rápido posible, al mejor profesional posible, para tener un diagnóstico lo más fiable posible en el menor tiempo posible. Yo que veo que es usted un amante del fútbol, por lo que... Sí. ¿Usted ve el programa el día de la noche del domingo en Canal Plus? No pude verlo. ¿No lo puede ver? No pude ver. Bueno, pues cuando ha acabado la jornada, en el último partido, están el presentador y están los tertulianos, y conectan con el vestuario de uno de los equipos. Y sale, como si estuviera en plató, el jugador que está en el vestuario. ¿Esto se podría llevar, que el médico pareciera que lo tenemos en casa? Se está trabajando. Hombre, yo creo que si se hace un programa de televisión, ¿no? Lo que no se suele tener en casa son los recursos para hacerlo. Bueno, pero se está trabajando para poder hacerlo, desde luego. Pues, don Pablo, muchísimas gracias. Y ahora vamos a ver la máquina, el que no la haya visto de Ainuva. Un fuerte aplauso.